El enfrentamiento inicial, no conozco a Jehová. Éxodo 5, 1-5. Moisés y Aarón, fortalecidos por la revelación del nombre y armados con la vara milagrosa, regresaron a Egipto. El primer paso fue reunirse con los ancianos de Israel. Aarón habló, relató todo lo que Dios había dicho a Moisés y realizó las señales milagrosas. El pueblo creyó, se postraron y adoraron. El fuego de la esperanza se encendió entre los esclavos. Ahora, listos para la misión, se dirigieron al corazón del poder, el palacio de Faraón. El encuentro fue un choque de titanes, el pastor contra el Dios Rey. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y transmitieron el mandato divino. Jehová, el Dios de Israel, dice así: «Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». La respuesta de Faraón es el núcleo de la resistencia egipcia y del drama de Éxodo. ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón no estaba simplemente negando una petición, estaba negando la existencia y la autoridad del Dios hebreo frente a sí mismo, a quien consideraba una deidad. Para Faraón, el problema no era religioso, sino económico y político. No quería perder su mano de obra. El faraón, molesto por la interrupción de la producción y temiendo una revuelta disfrazada de festival, los despidió con desdén. Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis que el pueblo cese de sus trabajos? Volved a vuestras cargas. La intensificación de la opresión y la crisis de fe, Éxodo 5, 6-23. La confrontación no resultó en la liberación, resultó en una opresión redoblada. Faraón dio una orden inmediata a los capataces egipcios y a los inspectores israelitas. De aquí en adelante no daréis más paja al pueblo para hacer el ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No les disminuiréis nada, porque están ociosos. La paja era el ligante necesario para hacer que los ladrillos resistieran. Al obligar a los esclavos a buscar su propia paja, paja picada, rastrojos esparcidos, su tiempo de trabajo se reducía, pero el objetivo de producción seguía siendo el mismo. El yugo se hizo insoportable. Cuando los capataces egipcios exigieron el cumplimiento de la cuota diaria y no se alcanzó, los inspectores israelitas fueron azotados brutalmente. Los inspectores, desesperados, fueron directamente a Faraón a quejarse de la crueldad. Faraón simplemente repitió: «Sois unos holgazanes». Los inspectores, al salir, se encontraron con Moisés y Aarón y les dirigieron su amargura y rabia. La esperanza de hace unos días se transformó en una profunda crisis de fe. «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten». Moisés, el gran líder, se sintió desolado. Volvió a Jehová con su propia objeción y queja. «¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha empeorado el mal a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo». El pacto recordado y la renovación de la misión. Éxodo 6, 1-12. Dios respondió a la desesperación de Moisés con una renovación total de la promesa. Le recordó la autoridad de su nombre. «Yo soy Jehová». Y más importante aún, recordó el pacto con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes él se había manifestado como Dios omnipotente, el Shaddai. Ahora, con Moisés, él estaba revelando la plenitud de su nombre, YHWH, el Dios de la acción y la redención. Dios le dio a Moisés la famosa secuencia de 7 promesas de liberación, Éxodo 6:6-8. «Yo os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios, os meteré en la tierra, y os la daré por heredad». Moisés, armado de nuevo, se dirigió a los hijos de Israel.
Pero el pueblo ya no pudo escucharlo. No escuchaban a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Sus oídos estaban cerrados por el dolor del látigo. Esta es la realidad de la fe quebrantada. La vara que devora y el río de sangre. Éxodo 7:1-25. El drama se elevó. Dios endurecería el corazón de Faraón para multiplicar sus maravillas y demostrar su soberanía sobre Egipto. Moisés y Aarón regresaron a Faraón. El primer asalto no fue de palabras, sino de poder. A petición del Faraón, Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en una serpiente. El Faraón, sin inmutarse, llamó a sus propios magos y hechiceros egipcios, quienes también lanzaron sus varas y las convirtieron en serpientes. La magia egipcia igualó el primer milagro. Sin embargo, el poder de Dios se afirmó. La vara de Aarón, la serpiente, se tragó a las varas de los magos. A pesar de esta demostración, el corazón de Faraón se endureció. Luego vino el primer juicio, la primera plaga, la sangre. Dios ordenó a Aarón que extendiera su vara sobre las aguas del Nilo. El río, la fuente de vida y la deidad sagrada de Egipto, se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río apestaba, y los egipcios no podían beber de él. Este no era solo un desastre ecológico, era un ataque directo contra el dios río, Hapi, y contra la diosa Heket, asociada con los peces. De nuevo, los magos de Egipto, con sus artes secretas, hicieron lo mismo con sus aguas residuales, replicando el efecto. Faraón, viendo que sus propios magos podían replicar el truco, endureció aún más su corazón y se volvió a su casa. El primer asalto había terminado. El único efecto visible fue el empeoramiento de la esclavitud y una crisis de fe entre los hebreos. El poder de Dios se había encontrado con el poder de la réplica. El verdadero enfrentamiento, en el que la autoridad divina sería innegable, apenas comenzaba.